Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Y para ti, qué es la independencia? Igualdad. Patriotismo. Justicia. Lucha. Libertad. Historia. La independencia de México fue una culminación de un proceso histórico entre el año 1810 y 1821. Que llevó a que el virreinato de la Nueva España se separase de España y comenzara su periodo independiente. Comprende el periodo de 1808 a 1876 que abarca el camino de la independencia y la fundación de un Estado nacional hasta su comprensión. Y la fundación de un Estado nacional hasta la consolidación. Las revoluciones norteamericanas y francesas introdujeron nuevos principios en 1812. Estos principios afectaron la organización y las relaciones internas de los países. También las relaciones internacionales que dejaron de la monarquía y la exclusividad del mercado para los principios del comercio y la protección de individuos promotores de tolerancia religiosa, los derechos marítimos de los países neutrales. Nueva España ya había alterado las relaciones sociales, políticas y económicas. Construida a lo largo de 2 siglos, causó un malestar en la autonomía novohispana y afectaron a los grupos sociales. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857 no era radical, pero introdujo de forma sistemática los derechos del hombre, como el derecho a la educación y el trabajo. Las elecciones dieron el triunfo a Juárez, quien de inmediato reorganizó la administración y la educación y decretó la adopción del sistema métrico decimal. La educación y la investigación científica también merecieron su atención cuando la emperatriz promovía la educación femenina. Efectuadas las elecciones, el Congreso Constituyente se reunió el 14 de febrero de 1856. Aunque la mayoría era moderada, los puros dominaron los debates, que fueron ardientes. Los temas más polémicos fueron la educación y la tolerancia de cultos. Los liberales aspiraban al control de la educación para modelar a los ciudadanos del futuro, pero, congruentes con sus convicciones, transigieron en la libertad de enseñanza. El porfiriato comienza con la llegada a la presidencia de la gobernación del país de Porfirio Díaz entre un periodo de 30 años que duró su mandato de entre los 34 años que fueron 1888 y 1911. En este periodo se conoce como el porfiriato. Héroe de lucha en contra de los conservadores imperialistas, Porfirio Díaz, nacido en Oaxaca en 1830, siendo más joven que Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez de llegar a la presidencia, pero al contrario de ellos, optó por una carrera de armas, llegando al grado de general. Porfirio Díaz postulándose 3 veces para la candidatura, pero perdió contra Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez antes de llegar a ser presidente de la República. El primer porfiriato comienza en 1877 y concluye en el inicio del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz en 1888, o cuando se eliminó toda restricción legal a las relaciones indefinidas en 1890. Se trata de una etapa de construcción, pacificación, unificación y consolidación, negación, pero también de represión. Sin embargo, la aplicación de la Constitución se había visto obstaculizada por la guerra entre los defensores del documento y sus detractores. Estas trabas no se eliminaron con la victoria republicana en 1867, pues subsistían diferentes proyectos de nación. Además, esto no era el único obstáculo. La relación de Díaz con la colectividad campesina, así como los caciques o líderes regionales, fue más compleja y variable. En algunas regiones, el presidente observó su acuerdo con los pueblos, respetó su autonomía política y frenó su desamortización. Después de los primeros años del porfiriato y la intensa búsqueda de saber qué es lo que necesitaba el país, Porfirio Díaz se consolidó en mejorar al país en todos los aspectos posibles, entrando a la infraestructura y la maquinaria, por lo que llegó a México el ferrocarril y el telégrafo, intentando ayudar a
industria, Porfirio Díaz también decidió apoyar la educación en el México, ya que él decía que todos estos aspectos eran fundamentales para que México creciera como país y fuera igual de poderoso que en sus primeras épocas. Claro, dejando a un lado todo lo que pasó en el virreinato y la conquista, ya que Porfirio Díaz quería un México más nacionalista y constitucionalista. Después de todo lo que hizo Porfirio Díaz por el país, fue considerado como un tirano, ya que él hacía todo con mano dura, era rígido y selectivo al hacer todo. Quería que el país fuera tan grande como en la antigüedad, sino aún mejor que eso. Por eso, la tiranía de Porfirio Díaz es ahora conocida así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Porfirio Díaz, un tirano, un héroe, un salvador, lo mejor o lo peor que le pudo pasar al país? Por conclusión, después de todo lo que vimos en este video, hemos hablado sobre las épocas de la independencia y del México en el porfiriato. La educación fue muy importante ya que se buscaba la igualdad, por decirlo así, de alguna manera. El nuevo siglo encontró a muchas personas que no siempre estuvieron de acuerdo con los mandatos reales sobre la educación, tales como la expedición de los jesuitas, la enseñanza obligatoria del castellano en las escuelas, el nombramiento de profesores peninsulares en las instituciones ilustradas, el menosprecio de los europeos hacia las lenguas indígenas y hacia la capacidad intelectual de los habitantes del virreinato. Una de las consecuencias de la independencia fue tener a quien echarle la culpa del atraso del país. El pueblo, al verificarse de la independencia, era como lo habían constituido los españoles y lo había empeorado la revolución, es decir, ignorante y pobre. Uno de los autores es Alamán, quien promovía la educación de las primeras letras. En la creencia que sin instrucción no hay libertad, en la religión del pueblo y en el progreso material. El clero influía en la educación de los jóvenes. El Reglamento General de Instrucción Pública decía que toda enseñanza costeada por el Estado sería pública y uniforme. No se le permitirían a los jóvenes de 18 años ejercer sus derechos como ciudadanos sin saber leer y escribir. La escuela mantenía una disciplina utilizando el miedo a un maestro, el cual utilizaba un látigo, palmeta o varilla de uso frecuente, lo que hacía de aquella un lugar de fastidio, aburrimiento y humillación, de lágrimas y de dolor para los niños que no tenían una buena memoria. Las pocas personas que se interesaban en las cuestiones educativas participaban en los diferentes regímenes de gobierno, fueran federales o centrales. En cuanto a la enseñanza básica, consistía la doctrina cristiana, junto con la lectura, escritura y, si se podía, aritmética y dibujo. El reglamento de 1821 autorizó 16 universidades con una biblioteca. En las escuelas normales tenían un método hacia los niños que era la letra con sangre entra. En las escuelas normales tenían un método con los niños que era la letra con sangre entra. La espantosa ignorancia del pueblo mexicano, como decían los escritores de aquel entonces, no era tal. De todas las épocas que hemos visto, en esta la educación fue algo más importante, ya que se hizo un gran aumento en todo lo que se iba a estudiar, de qué manera y cómo se iba a enseñar de esta manera. Se vio que la educación fue un paso fundamental tanto en el México independiente como en el México del porfiriato, ya que creían que al educar a alguien era la manera en la que México podía crecer como país. No olviden suscribirse y darle like, Comentarlo y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.